Buenas noches a todos. Qué rico que estén aquí. Mi invitado hoy es alguien muy especial, alguien a quien conocí muy pequeñito. Empezamos a trabajar juntos desde muy temprano como su profesora de actuación. Dejamos de vernos un rato, él creció enormemente y regresó. De ese regreso les vamos a hablar, pero también de esa partida. Les presento a Juan Pablo Raba. Buenas noches. Noches, María Victoria. Vamos a brindar con mi té, con tu agua de panela fría, por esos 25 años, mi Juan Pablo, pero sobre todo por la parte de esos 25 años en la que me has acompañado. Qué delicia. Salud. Yo recuerdo cómo empezó nuestra relación empezó con un rechazo. Sí. Hablemos un poquito del rechazo. Empezó con un gran rechazo. Nuestra relación empezó para el casting de ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? Era la producción que le seguía a un gran éxito de Sempro Televisión, que era Perro Amor. Y yo creo que todos los actores de mi generación sabíamos que era el papel. Entonces, yo me gano ese casting y yo fui ese personaje durante unos buenos meses. Empezamos, te conozco, empezamos a trabajar. Fue fantástico porque además no sé si recuerdas que nos íbamos al centro y nos íbamos a ver hip hop y conocimos a Siniestro, ¿no? Y conocimos a los de la corte. Fue sumamente interesante todo el trabajo de campo que empezamos a hacer. Pero no habíamos terminado. Estábamos en pleno proceso. Y es que fue muy curioso porque se empezaron a castear actrices conmigo, además después se empezó a castear un montón de gente. De hecho, Marcela Carvajal casteó conmigo primero. Yo no había coincidido con Paula Rey tampoco porque ella estaba trabajando. Y de repente un día, cuando, como te digo, nosotros no habíamos terminado nuestro proceso, estábamos adelantados en la parte corporal, pero todavía no habíamos encontrado esa voz. Y me llaman a hacer un ejercicio, me llaman porque supuestamente me querían ver en cámara con Paola. Y era además la segunda vez apenas que yo veía a Sergio. Y ese día en el que supuestamente íbamos a hacer solamente un registro, se convirtió en un ejercicio de improvisación. Y me quedé en blanco. Me quedé en blanco. No supe, no estaba preparado. No estaba preparado, así de sencillo, no estaba preparado. Y ahí mismo ese día empezaron a buscar reemplazo. Y así literalmente empezó mi carrera. Entonces pasé de ser como el actor del momento, el que iba a interpretar a ese personaje, a volver a ser extras, literalmente. Empiezo con este tema, Juan Pablo, por eso, porque es muy particular que una carrera tan exitosa como la tuya empiece de un fracaso tan contundente. Y es eso lo que me parece que es motivador e inspirador. ¿Qué hace Juan Pablo? ¿Qué hizo Juan Pablo con el rechazo? Convertirlo en, ok, me tocó desde aquí y empezar de cero como una hormiguita. Hablemos un poquito de todos esos primeros acercamientos al oficio, de los primeros personajes, de lo que fue pasando, Juan Pablo. Yo sabía que yo no tenía todavía las credenciales para hacerlo. Yo lo sabía, yo lo sentía. Y cuando viene ese rechazo, viene mucho dolor y empieza la reflexión y empieza la meditación y empieza pues la decisión de que voy a cambiar, voy a cambiar la narrativa. Y ahí empiezo a estudiar. Y nunca dejaste de estudiar y nunca dejaste de intentarlo, Juan Pablo, y te quedaste ahí. ¿Cuándo ocurre que tú dices, bueno, me está yendo de puta madre, pero tampoco es esto lo que quiero? Mi carrera nunca ha sido una carrera meteórica. Eso es muy importante decirlo. Nunca ha habido, ay, la estrella fugaz, el actor revelación, ¿no? No, Nunca había pasado. siempre mal. Nunca había pasado.
sea, siempre o sea, la gente que dice, uy, pucha, no, qué bien. No se imagina todavía la cantidad de castings y de rechazos a los que me someto constantemente. Pero bueno, entro a este gran éxito de Mi Gorda Bella, pero ya con los pies muy puestos en la tierra. Ya entendiendo perfectamente que no es... Esto no es de un día para otro, ni a partir de hoy me cambió la vida. Esto no, no y que, significa exacto, nada distinto a que a este proyecto le está yendo bien. no cambia nada. Eso es muy importante. Eso es muy importante, Juan Pablo. No cambia nada, ¿sabes? No, ahí te das cuenta que realmente no cambia nada, que la fama viene simplemente porque es parte del trabajo, pero no es importante. Entonces fue muy chévere porque entendí que era lo realmente importante de nuestro trabajo. Lo importante de nuestro trabajo es conectar, es la empatía. Es que a través de nuestro trabajo la gente pueda reconocerse en historias, en personajes, pueda crecer con ellos, pueda vivir con ellos. Y entonces eso fue muy bonito porque lo que me cambió fue completamente el chip del trabajo, digamos, ¿Para ¿no? qué? El para qué hago esto. Exacto, como, ok, ya, como entender realmente cuál es el poder, y el poder no es ser famoso, y el poder no es tener estabilidad económica, como te digo, esos son subproductos, pero el poder de este arte es el poder de conectar. Es bonito ver cómo no te dejas aplastar por la vida, cómo no dejas que tu sueño se muera, cómo sigues trabajando día a día hasta que aparece ese pasito y dicen la oportunidad y estás listo para la oportunidad y eres mejor persona, ¿ves? Ese día ya estás grande. A lo mejor si eso ocurre siendo tan pequeñito, no pasa todo este camino tan bonito, ¿ves? Absolutamente. Y también entendí algo, ¿sabes? Y es que ser artista también tiene algo de rebelión, ¿no? Y es que a mí, tal vez de las cosas más importantes que me pasaron con Mi Gorda Bella fue haberle demostrado a la gerencia de Radio Caracas Televisión que yo podía ser un galán de sus novelas, de las novelas venezolanas, sin tener un cuerpo perfecto, sin ser acartonado, sino todo lo contrario, siendo un personaje casi un antihéroe y siendo completamente vulnerable y teniendo un cuerpo normal y teniendo una apariencia normal. Porque yo les explicaba a ellos, les decía, entiendo que ustedes tengan como esos estándares, pero realmente es muy difícil para la población identificarse con esos estándares. Y ellos me decían, no, lo que pasa es que la televisión tiene que ser aspiracional. Y tú no te imaginas, estoy a punto de echarme de Radio Caracas. Bueno, Porque les decía una y otra vez, porque ellos querían que yo, ¿me entiendes?, que fuera eso. Y yo les decía, cuando estábamos haciendo además la grabación de Mi Gorda Bella, y yo me rebelaba constantemente contra eso. Les decía, no, déjenme caminar esta línea, déjenme caminar esta delgada línea, pero no, tenemos que buscar otra cosa, tenemos que buscar otra forma de llegar a la gente. Entonces, creo que pues me salí con la mía, pero además pues me sirvió para entender. Finalmente no era que yo quisiera llevar la contraria a ellos, yo quería entender lo que estaba haciendo. y querías entender el oficio desde la humanidad, desde aprender a entender al hombre y el comportamiento para poner personas más cercanas a la vida ahí en esas historias, aunque fueran melodramas, aunque fueran historias inverosímiles, pues tu trabajo era darle verdad a esos personajes y creo que de eso te ocupaste, Juan Pablo. Y creo que eso fue lo que yo vi cuando te vi en el cartel. Hablemos del cartel. Llega un momento en el que estaba muy cansado. Los ritmos de grabación eran eternos, 30 escenas al día, 35 escenas al día. Nunca la posibilidad de estudiar un guión realmente. Tuve que desarrollar memoria fotográfica porque literalmente eran jornadas de 12, 14, 16 horas para llegar a casa, dormir un par de horas, levantarse, llegar al día siguiente a hacer 30 escenas otra vez. Y entonces, pues en mis conversaciones con los seres superiores les pedí que por favor me mostraran un camino para hacer esto que tanto amaba.
de una forma diferente porque me estaba dejando, no lo estaba disfrutando. Porque a través del trabajo contigo, que es algo que siempre te voy a agradecer, descubrí que tal vez lo que más me gusta de este trabajo es crear el personaje. Crear el personaje, llegar al set, hacer lo que tengo que hacer y después ya, ese es mi trabajo. Muchas veces ni siquiera verlo, no es que no me llame la atención, me gusta ver el trabajo terminado, pero no es mi trabajo. Mi trabajo termina en el set. Lo que pasa después no me pertenece a mí, Ujú. Le pertenece al pertenece editor, al editor, al director, al a otras musicalizador. personas. Sí. ¿Entiendes? De pronto me hacen quedar súper bien, de pronto me hacen quedar súper mal. Entonces yo lo único que puedo es disfrutar de ese proceso de creación, que es el que más me enseña además. Porque realmente el proceso de creación del personaje es el que te muestra otros universos. Te muestra que se puede vivir la vida de otra forma, que puedes tener otras opiniones, que puedes amar de formas diferentes, que puedes odiar, que podrías llegar a matar, ¿no? Hay tantas cosas que uno descubre de sí mismo a través de ese camino, que realmente lo bonito de tu trabajo es que creo que la creación del personaje es el verdadero camino de la empatía, ¿sabes? Porque tú tienes que encontrar empatía con esos personajes que crees, por distantes que sean a tu realidad. Entonces, empiezo a hacer como unos primeros contactos con Estados Unidos a través de Edgar Ramírez. Nos volvemos amigos con Edgar. Edgar había Ujú. no. Gran actor venezolano. Para los que no lo tengan en el radar, búsquenlo porque es un gran actor. Con Edgar, entonces conocí a un agente en Los Ángeles y empecé a hacer, estando en Venezuela, mis primeros viajes a Los Ángeles en los que, pues, él ¿me entiendes? No hay ningún Tony material Scott. con Tony Scott, con Tony Scott. Este agente me dice, no hay ningún material que tú hayas hecho en ninguna novela, por exitosa que sea, que te vaya a servir acá, para hacer una carrera acá. Y yo, ay caramba. Entonces mi último año en Venezuela lo dedico a hacer películas. Tengo la fortuna de participar en 3 largometrajes en Venezuela. Entonces ya tenía un poquito de material. Y empieza Venezuela a volverse pues este hervidero tan complicado y decido volver a Colombia. Pero entonces la pregunta era, ok, vuelvo a Colombia, ¿qué? Entonces llego, hago una primera novela con Sharik León y ahí digo, no puedo seguir haciendo esto. Y realmente la novela la hago porque tenía una deuda. Me había metido una inversión en Estados Unidos, en una propiedad y tenía una deuda. Entonces llegué además porque tenía que seguir pagando esa deuda. Y cuando a la novela le va mal y se termina antes de tiempo, en la época en la que Caracol estaba cortando novelas, cortaba, eh, digo, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser mi vida, mi carrera, no puede ser. Y ahí decido que voy a dejar de recibir novelas por un tiempo, ¿me entiendes? Voy a dejar de recibir novelas para concentrarme en tener algún tipo de reel que pudiera mostrar allá. Entonces empiezo a hacer tiempo final, empiezo a hacer sin retorno y hago el cartel. Y el cartel yo sabía que no me iba a servir para mostrar el material porque no iba a tener ese look cinemático, iba a tener un look de novela, de televisión, más televisivo, pero me iba a servir para que la percepción que la gente tenía sobre mí, sobre todo cuando digo gente, es los productores, los directores de casting, los escritores, cambiar un poco. Se marca un antes y un después, sobre todo también, y lo tengo que repetir, en tu tono actoral, en tu tono actoral. Ese cine que habías hecho en Venezuela se nota, así tuviese esto una factura televisiva, se nota. Yo lo noté, yo tan pronto te vi al aire con el cartel, yo dije, algo pasó en la forma de abordar el oficio de Juan Pablo también. Algo pasó, que fue cuando dije que se creció. Por ahora ya no me necesita, por ahora está explorando algo interior que tiene que explorar solo y que lo va a llevar a otro lugar. Eso fue lo que yo sentí. ¿Qué estaba pasando contigo como actor en ese momento? Fue la primera vez que realmente apliqué todo lo que había estudiado contigo. Fue la primera vez que cambio mi cuerpo, cambio mi voz, creo un acento, ¿me entiendes? O sea, fue la primera vez porque todo lo demás había sido un poquito, me había dejado un poquito llevar por la corriente.
mi vida, te dejamos de ver un rato Ajá. y empiezas a trabajar de repente allá, en Los Ángeles. Empiezas a trabajar allá. ¿Cómo ocurre ese paso de aquí a allá? Pues como te digo, yo ya lo estaba haciendo planes, estaba como diseñando un pequeño mapa de ruta, entonces ya sentía que empezaba a tener como un material que podía mostrar, ¿no? Hice algo que me gustó mucho con Caro Cuervo, que fue un Sin Retorno, dirigido por Ricardo Gabrieli, que se llamó Heroína, donde hacía un adicto a la heroína. Y hay una escena de ahí que me sirvió para meterme en algunas salas de audición de Los Ángeles. Y en ese momento, con una de esas escenas, conozco a una directora de casting en Los Ángeles, que se llama Carla Hull. Y ella algo vio que le gustó. Entonces empezó a llamarme para hacer castings. Me quedé sin agente porque en el 2008, después de la huelga de los escritores, me llamó un día mi agente y me dijo, no te puedo seguir representando porque porque si no, mejor dicho, los clientes que no tengan algún trabajo notable ya nos están haciendo, eh, pues decirles que no trabajamos más con ellos, porque en esa época además los guiones todavía se mandaban físicos. Entonces era un gasto cada vez que tenían que mandar guiones de Los Ángeles, entonces me quedé sin representante en Los Ángeles. Entonces lo único que tenía era el contacto de esta persona, de Carla. Y ahí sí, como dicen, en este trabajo si algo importante es encontrar gente que crea en ti. Entonces yo le dije a Carla, yo no tengo representante por el momento, pero cualquier casting que tú tengas, yo vengo. Yo estoy acá, yo quiero que tú sientas que yo estoy acá. Entonces empecé en un trajín, en un ir y venir, en el que cualquier cosa mandaba al casting, si les gustaba y tenía que ir, me iba, y en esta época además yo perdí en ese momento, digamos, prácticamente todo lo que tenía económicamente hablando en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues no estaba recibiendo novelas, entonces tampoco es que tuviera una entrada de dinero grande, estaba haciendo cositas, pero el objetivo siempre fue cumplirle a esta persona, que esta persona no se olvidara de mí. Entonces el casting, la tarea se tiene que hacer El todo casting, el actor, rechazo, el el casting, casting, el rechazo, el casting, el rechazo, el casting, el rechazo, 100. ¿Cuándo llega el primer sí? ¿Cuándo llega el primer sí? Bueno, el primer sí llega porque, bueno, después de un tiempo de no hacer novelas, me ofrecen hacer una novela que fue la última novela que hice en Colombia, que se llamó Pobre Rico. En ese momento todavía no teníamos el ACA, o estaba en inicios de su formación, y me sentí sumamente maltratado. Me sentí sumamente maltratado por la televisión. En las condiciones, en los horarios, en los compañeros, cómo maltrataban a los compañeros del equipo técnico. Y en ese momento ya estaba con Mónica y un día le dije, me quiero ir. Y me quiero ir. Me quiero ir, no quiero seguir. No quiero seguir haciendo eso. Y ahí nos llegó una oportunidad muy bonita, que fue una novela rarísima, rarísima, una serie. Realmente era una serie. Venevisión quería entrar al mercado como hispano en Estados Unidos y una cosa muy rara en la que estaba involucrada Magdalena Derrota y Felipe Paz como director. Hicimos una cosa que se llamó Los Secretos de Lucía con libretos de George Hiller, probablemente algunos de los mejores libretos que he leído para televisión. Muy bien escrita, sobre una mujer con un caso de amnesia, una serie como aventuras, que terminó siendo un gran fracaso, pero sobre todo porque fue un producto muy raro que no sabían cómo lanzar, cómo mercadear, pero ese proyecto se filmó entre Caracas y Miami. Entonces aprovechamos esa coyuntura para irnos a Miami. Y ahí llegamos a Miami. Pero entonces llegamos a Miami y me ofrecen una exclusividad con una cadena hispana allá. O sea, de una vez, ahí sí fue como llegar y besar el santo.
Y claro, muy emocionante porque pues después de tantos años, ¿no? De tanta lucha, como que era la oportunidad de, pues, de hacer un suelo, una casa, ¿no? Y le dije a Moni, le dije, Pero haciendo novelas, pero sí, haciendo novelas pero o haciendo novelas, haciendo no, series, haciendo haciendo novelas, haciendo, novelas, haciendo novelas, novelas, lo que le venías huyendo. a lo que exactamente. Entonces, eh, entonces le dije a Moni, le dije, yo sé que esto es muy tentador, pero yo necesito que confíes en mí, que confíes en nosotros, porque no estamos acá para esto. O sea, si es para hacer esto, volvamos a Colombia, que hace unas novelas buenísimas, ¿me entiendes? Pero no es para esto que estamos acá. Y ella, como el mujerón que es, me dijo, dale, confío en ti. Y me llega un casting, dale, Perseverancia, sí, perseverancia, peso en el jopo y un gran cómplice. sí, gran cómplice, gran cómplice. Mumi siempre ha sido gran cómplice. Me llega un casting para una película que se llamó Los 33 y no me fue bien en ese primer casting, realmente no me fue bien. No me fue bien, no pasó nada, hice el casting, no me fue bien. Y después con un gran amigo que tengo, gran socio, Henry Rivero, con el que has trabajado, que fue el director de la película que hice en Venezuela, Puras Collitas, empezamos a diseñar un proyecto, una idea de un teaser para un proyecto. Cosas de la vida me dijo que se me podía adelgazar mucho, porque el personaje tenía que estar en la cárcel, ¿tal? Y me pegué una adelgazada, una cosa salvaje, me fui a 75 kilos, pobre. O sea, estaba en los huesos. Y aproveché para sacarme unas fotos, ¿cierto? Aproveché para sacarme unas fotos para mandarle a Henry para que vea y me dijo, bueno, listo, ya no tienes que adelgazarte más. Y estaba con la cabeza rapada y bueno, perfecto. Pasan los meses, no había trabajo, por supuesto, no había nada de trabajo. Y me vuelve a llamar Carla y me dice, Carla, Juanpa, el primer casting que mandaste, la directora realmente no le prestó atención, pero yo sé que tú puedes con este personaje. Entonces me mandó ya un casting más específico. Me había mandado un casting genérico, que a veces pasa eso acá. No sé, cuando hay lo que se llama un ensemble cast, a veces te quieren probar en diferentes personajes. Ahora ya lo sé. En ese momento no lo sabía. Entonces me llegó como un casting genérico la primera vez y yo dije, esto no es interesante. ¿Esto qué es? Bueno, y efectivamente no pasó nada. Lo que había pasado es que la directora, cuando vio el casting y vio como una foto, dijo, no, este chico es como un chico de novelas, no me interesa. Carla, Jul, vuelve a insistir y me dice, Juanpa, yo quiero que hagas casting para este personaje. Y ese día, con la flacura que traía del trabajo, había una amiga maquilladora justamente. Y le dije, ¿sabes qué? Maquíllame como un minero, maquíllame para que me haya vuelto mierda. Que siempre es un gran riesgo, porque la mayoría de directores o actores de casting quieren ver como un lienzo en blanco, ¿no? Pero yo dije, manica la chima, ¿qué tengo que perder? Entonces me maquillé, me fui vuelto mierda. Y le dije a Carla, le dije, te voy a mandar además estas fotos que me acabo de sacar. ¿Me entiendes? Para que las tengas. Y entre lo que vieron los productores y la directora en las fotos y ese casting, me llamaron la tarde y me dijeron, el personaje es tuyo. Y ahí tuvimos el placer de verte. Y ahí empecé, y ahí ese fue mi primer proyecto de Hollywood, si se quiere. Sí, pero también nosotros tuvimos la oportunidad de estar muy cercanos, de seguir muy de cerca ese proceso y era todo un orgullo, como era muy bonito que estuvieras en ese proyecto, Juan. Sí, fue muy... Y luego de eso empezaste a hacer unas series eh, eh, en Estados Unidos Todo eso viene en o Narcos. después de eso vienen Arcos. Pero después de eso vinieron otros personajes, Juan Pablo, que hemos trabajado muy interesantes hasta que llegó otro personaje de esos que le cambian la vida a los actores, que no hemos visto todavía. Pero así, ¿qué nos puedes contar de ese personaje, de Noticia de un secuestro? Ese personaje es Alberto Villamizar, en Noticia de un secuestro. Y, y es tal vez uno de los personajes más difíciles que he hecho, para mí.
porque además de que pues es una persona que existió, es una persona que estuvo, es una persona con familia, con historia, y eso siempre tiene pues una carga y una responsabilidad. Fue la oportunidad de trabajar con Andrés Wood, con el director chileno de Machuca, de Violeta se fue a los cielos, de Ecos del desierto. Y fue, como yo te decía, fue como volver a aprender a actuar. Dime. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron no, Juan Pablo? No, la semana pasada. Creo que sí, creo que mandé un casting la semana pasada para algo que me gustaba un montón y no pasó nada. ¿Tu lugar favorito es el set de cine o de ¿Sabes? televisión? El set, el set. ¿En serio? Cuando en la pandemia, yo te conté, la pandemia cuando llegamos a trabajar, que fue noticia de un secuestro, llegamos a hacer la creación de personaje y todo ese trabajo y me sentía vivo nuevamente, solamente para darme cuenta que lo que realmente extrañaba era el set. Porque llevo en sets 20 años, porque es mi casa, porque entiendo cómo funciona, entiendo la política del set, porque entiendo cómo me tengo que comportar, ¿sabes? Porque entiendo cómo funciona todo lo que está alrededor. Es un mundo que conozco a la perfección y me encanta. Y dentro de los sets, mi favorito es el de cine porque es el más preciso de todos. Yo siempre digo que la diferencia entre un set de cine y de televisión, o bueno, hay ciertos productos televisivos que se parecen mucho al cine. Uh-huh. Pero la gran diferencia que hay entre, por ejemplo, un set de televisión, digamos, un poco más normal y un set de cine, es que la gente en el set televisivo habla, la gente en el set de cine se comunica. Ok. Es así de preciso. Y ser parte de ese mecanismo, de ese relojito, ser esa pequeña pieza, es lo que más me gusta. No me gusta ser la pieza central. Me gusta ser una parte del engranaje que hace que las cosas funcionen, porque hacer cine es imposible. Es un acto de locura y de valor impensable. Y que seamos parte de ese mecanismo que lo hace posible. Mira. Pues qué belleza, mi Juan Pablo, tu sensibilidad y qué belleza el camino que has recorrido, el camino que sé que te queda. Te quiero con mi alma, Juan Pablo. Gracias por estar aquí. Y a ti. Te amo. Te amo desde lo más hondo de mi corazón y agradezco cada día que hayas regresado nuevamente a mi estudio. Y cada vez que apareces y me dices, tenemos un nuevo personaje, estoy muy feliz por ti, pero muy feliz por mí también, porque me produce mucho placer trabajar contigo. Yo creo que te confieso algo. Tú eres una de las personas más importantes de mi carrera. Mi carrera está llena de mujeres muy importantes. Estás tú, está Carla Hull, está mi esposa, por supuesto. Y te quiero confesar que yo creo creo que entiendo ahora que me desaparecí tanto tiempo, porque todavía ni siquiera había podido procesar el rechazo de por qué diablos. Me costó mucho tiempo, mucho tiempo. Inclusive creo que después del éxito de Mi Gorda Bella y todo, todavía seguía con una espina clavada. Entonces creo que finalmente ya después de Distrito creo que fue el gran, ¿no? El hijo pródigo que regresa a su... Y lo hace bien, que regresa a su hogar después de haberlo hecho mal, regresa y lo hace bien. Y nos regala ese personaje maravilloso que fue JJ. Maravilloso. Sí. Juan, algo para estos chicos que están empezando. Ay, crean en ustedes. Crean en ustedes, estén atentos a las señales. Estén atentos a esas personas que creen en ustedes también. ¿Ya? Y ojalá que amen mucho esto, porque uno se enamora mucho de esta profesión, de esta forma de Y vivir. porque además no hay otra forma de sostenerse sino en el amor. Esta belleza invita ahora a Juan Pablo Raba en esto que se llama Sin Máscaras con la Profe. Te Gracias, amo. mi amor. Gracias a ti.